mujeres, cuando ustedes eran paganas podían vivir y comportarse con su marido como a ustedes se les antojaba. Pero ahora no conviene que sigan así. Maridos, ustedes cuando eran paganos maltrataban a sus mujeres, pero ahora ya no deben seguir así. Cristianizando a los cristianos. Las conductas que debemos adoptar nosotros son las de la expresadas en las cartas apostólicas. Y debemos gobernar nuestra vida acorde con estos principios. Esta mañana vamos a darle continuidad a un enfoque que hice hace un mes, cristianizando a los cristianos. Solo que ese día lo hice en base a la orientación que da Pablo, el apóstol Pablo. Hoy lo quiero hacer desde el ángulo como lo presenta Pedro y también Juan y el mismo Señor Jesús en los Apocalipsis. Sigue él orientando a los cristianos. Hay que recordar que los cristianos no tenían una ley escrita. Los judíos sí tenían la ley de Moisés, tenían los salmos, tenían los profetas y tenían orientación escrita. Pero los cristianos no tenían orientación escrita. Por eso a Pablo y a los gentiles se les decía, ustedes son sin ley. Pablo responde y dice, no somos sin ley. Lo que pasa es que no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Pero esa ley no había sido escrita todavía. Entonces, necesitamos volver sobre el Nuevo Testamento y particularmente sobre las cartas apostólicas, a donde se nos enseña el estilo de vida cristiano. Hay que recordar también que la iglesia estaba apenas naciendo, no había documentos escritos del cristianismo. Los evangelios no habían sido escritos hasta del año 40 en adelante. Se comenzaron a escribir los evangelios y mucho más adelante las cartas apostólicas, orientando a los cristianos. Entonces, abran su Biblia, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a ver las orientaciones que nos da el apóstol Pedro, y esto es importante para nosotros. Por eso, a esa lectura bíblica hay que ponerle atención, hay que ponerle mente, hay que leerla todos los días. ¿Cuántos han estado leyendo en estos 21 días sin fallar ni un día? ¿Cuántos lo han hecho? Bueno, tenemos a varios que lo han leído, pero si acaso no lo ha leído constantemente, no, como el pastor ha dicho, no se desanime, siga leyendo, porque eso le conviene. Precisamente tiene que ver esto con cristianizar a los cristianos. Los cristianos necesitamos orientación
Y la primera orientación está en la palabra escrita. Entonces, quiero que vean Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 13. El versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa expresión, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo recuerdo un pastor delgado, así como Cheque, que acostumbraba ceñirse el cinturón, el cincho. Él acostumbraba ponérselo pero tocadito. Y nos reíamos de él, porque tan delgado y ceñido el pantalón, el cinturón. Y aquí Pedro dice: cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Y una manera de ceñirse los lomos del entendimiento es conociendo la palabra. Hay que asegurarse de que sé lo que creo. Asegurarse en tu mente, en tu entendimiento. Por eso a mí no me gustó cuando el pastor suspendió los estudios bíblicos, porque el estudio bíblico te ayuda a ceñirte los lomos de tu entendimiento. A mí me gusta por eso la explicación que da el Señor Jesús de la parábola del sembrador, que dice que la semilla que dio al 100 por 1 es la que cayó en buena tierra. Y dice el Señor que esa gente que recibió, que es ejemplificada por la semilla que dio fruto, es la que oye la palabra y la entiende. Oye la palabra y la entiende. Entonces el apóstol Pedro dice: zóquense el cinturón al máximo, el cinturón de su entendimiento, para que comprendan la palabra. Comprendiendo, entre mejor uno entiende la palabra, sin duda alguna eso dará como resultado la fidelidad al Señor. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hay que confirmar y reconfirmar nuestro conocimiento de la fe que tenemos. Hay que, por eso, todos los que puedan estudiar en el Instituto Bíblico, especialmente presencial, porque lo digital es bueno, pero no hay como lo presencial, donde uno interactúa con el docente, donde uno interactúa con los demás compañeros, y así se ilumina más el entendimiento. Pero si no hay de otra manera, aunque sea forma digital, pero hay que estudiar la palabra, conocer la palabra, para conocer su fe y afianzarse, solidificarse en la fe. Entonces, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Luego, en los primeros versículos del capítulo 1, leamos desde el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia y en Nejapa, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo,
gracia y paz os sean multiplicadas. Nótese, elegidos según la presciencia, según el anticipado conocimiento de Dios. Elegidos según el anticipado conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Se pueden imaginarse ustedes? La creación fue hace tantos millones de años. Y dice que nosotros fuimos elegidos por Dios, el Padre, según su presciencia, según su anticipado conocimiento. Dios ya sabía que en el caminar de la vida, en el caminar de la historia, iba a nacer un niño que se llamaría Saturnino. Y Dios dijo, Saturnino va a ser mío. Y según esa determinación divina, aquí estoy yo en los caminos del Señor. Así, póngale el nombre de cada uno. Elegidos según la presciencia, el anticipado conocimiento de Dios, ya Dios te había puesto en la lista de los salvos. Qué bendición eso, ¿no? Definitivamente eso es como para arrancar un gloria a Dios. Un fuerte expresión de gozo que Dios me haya tenido a mí en cuenta desde millones de años atrás. Qué lindo eso. Saberlo, eso me afirma en la fe, me confirma a mí en el Señor. Luego sigue diciendo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada, pero para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. ¿Qué recuerdan ustedes de esta expresión? A quien amáis sin haberle visto. ¿Se acuerdan de, cómo se llama el apóstol incrédulo? Tomás, que le dicen, el Señor ha resucitado, ha resucitado. Aunque ustedes digan lo que quieran, yo no lo creo. Yo tengo que verlo. Tengo que meter mi dedo en el orificio de los clavos. Tengo que meter mi mano en el costado para probar que ahí está herido. ¿Qué le dijo Jesús a él? Le dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. De modo que nosotros estamos en el marco de esos bienaventurados, felices, dichosos, que no hemos visto porque no vivíamos la época, pero hemos creído que en Jesucristo está nuestra salvación. Entonces, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso,
A eso se deben las canciones que cantamos, porque nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Luego sigue diciendo que esa es la base para el 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El 14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando erais ignorantes. Nótese que la orden es que no nos conformemos a los deseos que antes, cuando éramos ignorantes de las cosas de Dios, hacíamos. Cuando andábamos detrás de los ídolos, detrás de las imágenes, cuando hablábamos malas palabras, cuando estábamos dispuestos a trompearnos con cualquiera que se nos presentara, cuando tomábamos cualquier vicio, cualquier droga, cualquier vagancia. Eso es producto del estado de ignorancia. Por eso es que dice, ceñidos vuestros lomos con el conocimiento del Señor. Cíñanse la mente, el entendimiento, con el entendimiento de Dios. Porque antes ustedes eran ignorantes, dice. Y eso es una gran verdad. Entonces, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Uno era, porque eso de estando en vuestra ignorancia es cuando éramos brutos, que no entendíamos el camino de Dios. Y por eso más tarde el mismo apóstol nos aconseja y dice que él no quiere que nosotros andemos, si lo ven en el capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos que siguen allí les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Definitivamente el mundo no, el apóstol Juan dice que el mundo no nos conoce y a la gente no le gusta. Si uno que salió de un grupo de trabajadores y que uno vivía como ellos, hablaba como ellos, se comportaba como ellos, y ahora ya no. Entonces, como dicen aquí en El Salvador, comienzan a decir, y ay, ese se las pica, se las da, se las cree. Y es verdad eso. La verdad es que dicen la verdad, porque uno ya no anda, ya ni quiere andar como ellos. Como el hermano Ramiro Vallejos, que les conté, de que año con año, él era un licenciado en administración y trabajaba en el Ministerio de la Minería. Y él acostumbraba año con año ir a Montelinar, Barceló Montelimar, a tomar licor, a las actividades de fin de año,
tomar licor y estar loco ahí con mujeres y hablando malas palabras y hablando barrabasadas. Y él decía, esa es la vida correcta. Y los evangélicos son ignorantes, son atrasados, enclaustrados. Así creía que éramos los evangélicos. Pero el día que él aceptó al Señor, él una vez más fue a la celebración de fin de año en Barcelona Montelimar y dice él, yo que estaba acostumbrado a ver todos esos licenciados, todos esos ingenieros, verlos borrachos allí vomitándose, oyéndolos hablar cualquier barrabasada, sus malas palabras, y ahí con las mujeres de la empresa en cualquier tipo de relaciones. Yo que había acostumbrado mi mente a creer que esa era la vida, ahora que soy cristiano yo digo, dice él, yo digo, y yo eso hacía. Y ese es el estilo de vida que yo tenía. Qué terrible, qué vergüenza me da que yo haya sido de esos. Pero esos ahora le dicen a él, es que vos te las das, te las picas. Y te crees la mamacita, te crees el perfecto, te crees la gran cosa. Y es que como dice un coro, una canción que cantábamos antes, el diablo está enojado porque yo ando con el rey, yo ando con el rey, yo ando con el rey. Mis amigos no me quieren porque yo ando con el rey. Aleluya, yo ando con el rey. Y claro, ahora yo ando con el rey, ya no puedo andar a mi gusto. Ya no puedo andar en los deleites fuera del orden del rey. Ahora ando con el rey y claro, ya no practico esas cosas y además me siento feliz, orgulloso, pretencioso en alguna medida de andar con el rey. Y el rey ahí a mi lado y el rey me saluda, el rey me ve, el rey se goza conmigo, se ríe conmigo. Y yo orgulloso de andar con el rey, que me vean con el rey. Así definitivamente es. Y nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestra conducta ya no sea la misma. Y aunque nos digan, porque desde el principio a los creyentes nos dicen un montón de barbaridades. Yo me acuerdo una vez un impío me dice, no, yo no soy evangélico, me dice, porque cuando las mujeres se casan, las muchachas se casan, el primero que vive con ellas es el pastor. Entonces, le digo yo, hombre, vos sí que sos ignorante, le digo yo. ¿A qué hombre le gustaría que el primero que viva con su esposa, la novia con que se está casando, sea otro? ¿A qué hombre le gustaría? A nadie. Definitivamente. Si a ustedes, le digo, los impíos no les gusta, cuanto menos a nosotros, le digo yo. Si ustedes los que viven su vida a su gusto y antojo, eso jamás lo aceptarían, mucho menos a nosotros, le digo yo, porque nuestra vida es mucho mejor que la de ustedes. Eso le dije a él en aquel momento, porque es una total locura, una mentira. Y el apóstol habla en otro pasaje de que ellos hablan de nosotros como diciendo mentiras, inventan cosas que a los evangélicos les quitan los reales y por eso son pobres. Y eso no es cierto. ¿Quién les ha quitado los reales a ustedes? El dinero, el pisto, dicen ustedes, yo digo los reales como nicaragüenses. El pisto, ¿quién se los ha quitado? ¿Quién se los ha robado? ¿Quién se los ha arrebatado? Dicen un montón de mentiras achacándonos a nosotros lo que más bien ellos viven. Porque
ellos no están en el nivel nuestro y nos repudian porque andamos con el Rey. Hay que adecuar, por eso dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y esos valores, esos principios están aquí dichos por el apóstol Pedro a la naciente iglesia de sus días. Porque no había otra manera no había otro documento excepto que fueran a la ley de Moisés. Pero el Señor está aquí diciendo ahora, ustedes los paganos convertidos al Señor van a vivir acorde con este orden de vida. Luego dice en el versículo 16, porque está escrito, no, el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién es el que nos llamó? Dios, y Él es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esas son palabras de Dios. Dios dice, yo soy santo y ustedes no pueden vivir a su gusto y antojo. Ustedes tienen que vivir acorde conmigo. Por eso el estilo de vida nuestro es seguir el orden de Dios, de la naturaleza divina. Entonces, nuestro modelo es Dios. Nuestro modelo es Dios. Y debemos vivir acorde con su voluntad. Y por eso Él en los distintos evangelios y en las cartas apostólicas da los frutos de la carne y Él dice, no, nada tiene que ver con ustedes esto. Vamos a verlo ahí en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, dice el versículo 16 en adelante. Bueno, más bien específicamente el 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué les pasa? No heredarán el reino de Dios. Entonces, en la iglesia, los creyentes, yo como creyente y ustedes como creyentes, no podemos vivir en la carne, porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y Romanos también, Romanos el capítulo 1. Romanos el capítulo 1. Dice del 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Noten la razón. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Habla de todo el mundo pagano, adorando cualquier dundera. Por lo cual, dice el 24, también Dios los entregó a la inmundicia. Ay, no me quieren a mí, yo tampoco a ustedes. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso es, ¿con qué conocemos eso, esa actitud ahora? Lo voy a volver a leer. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué es eso? Lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Qué es eso de hombres con hombres? Homosexualismo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, ahí está otra lista de formas de conducta en estado de ignorancia. Todas esas prácticas es producto de la ignorancia y una ignorancia consciente, porque el impío sabe que está haciendo mal. Él sabe que está haciendo mal, pero continúa en hacerlo. Entonces, definitivamente, el apóstol dice, no, ya no se conformen a ese tipo de conducta. Ustedes ya no son lo mismo que ellos. No adecúen su vida a ese tipo de prácticas, porque ustedes ya no son del mundo, ya no son pecadores. Como dice el apóstol Juan, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, el que lo ejerce, el que se mantiene haciéndolo consciente de que está haciendo lo malo, pero él se deleita en eso y no quiere a Dios. Y ustedes saben que la mayoría de la gente no quiere a Dios. La mayoría de la gente prefiere al diablo, prefiere al pecado, prefiere al mundo. Si uno le dice eso a la gente, ¿cómo se le ocurre a usted decirme que yo prefiero al diablo? No.
pareciera que es cierto que no prefiere al diablo, pero en su vida diaria, su conducta, su comportamiento, la gente prefiere al diablo, prefiere el pecado, prefiere la mundanalidad. Si no, aquí estuvieran con nosotros. Aquí estuvieran. Porque ellos han oído predicar, han oído el mensaje, conocen el evangelio. A esta altura de la vida, no hay nadie que se va a condenar en ignorancia. Nadie. Porque se predica, las iglesias predicando, todas las iglesias al mismo tiempo. Se evangeliza, se predica por televisión, se predica por radio. Aquí hay un montón de radio, de emisoras evangélicas predicando el evangelio. Hay televisoras predicando el evangelio todos los días. La gente sabe cuál es el camino, cuál es la verdad, pero quieren mantener su ignorancia, la quieren mantener. Y por eso, cuando el día del juicio, ese día nadie va a poder decir, yo nunca oí. En El Salvador, al menos nadie podrá decir, yo nunca oí. En Nicaragua, nadie podrá decir, yo nunca oí. Porque solo las Asambleas de Dios en Nicaragua tenemos 24 emisoras de radio, predicando 18 horas diarias. Y aparte de canales de televisión. De modo que a esta altura de la vida nadie podrá decir, yo no sabía, yo no oí de ti. El Señor va a decir, apártate de mí al fuego eterno. Entonces, otro detalle importante aquí es, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque yo soy santo. Apartaos del mal y entregarse a Dios. Eso es ser santo. Ya hemos definido eso, que ser santo es renunciar 24/7, renunciar al diablo y entregarse a Dios. Eso es ser santo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días, 24 horas cada día, 24/7, viviendo para Dios, renunciando al pecado, al mal, al diablo, a nuestra naturaleza pecaminosa y entregándonos a Dios. Eso dice el apóstol Pedro. También dice que el que en él creyere no será avergonzado. Esa es otra de las verdades que están aquí en la palabra, en la orientación que el apóstol Pedro da a los creyentes. El que en él creyere no será avergonzado. Eso es algo que debe ser parte del conocimiento que un creyente debe tener. Es parte de eso de ceñirse el entendimiento, ceñirse, tener seguridad de que esto es verdad. Yo que creo en Cristo, yo que creo que si me muero voy a estar en la presencia del Señor, yo que creo que voy a resucitar un día y voy a pasar al cielo con el Señor y que todas sus promesas se van a cumplir, las promesas que están en la Biblia se van a cumplir en mí, dice, no será avergonzado, nunca avergonzado. Otro detalle que dice que Jesucristo la roca, Jesucristo es la roca que salva o que condena. Jesucristo es la roca que salva o que condena. Y desde luego que para nosotros es totalmente entendido que Jesucristo es la roca que salva. Pero el capítulo 2, el versículo 8 dice que Jesucristo es piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados.
Entonces, y hay un versículo que ahora no recuerdo la cita bíblica, pero está en el Evangelio de Mateo, que dice que el que cayere sobre esta roca será quebrantado, pero sobre quien ella cayere le desmenuzará. Siempre pienso, lo comparo en mi mente con un ratón y un furgón. Si un ratón desde cierta altura cae sobre un furgón, se le puede quebrar una patita, puede salir con una costilla quebrada y salir adolorido. Pero si un furgón pasa sobre un ratón, ¿qué pasa? Desmenuzado, queda hecho una plancheta, todos sus huesos, todo desmenuzado. Esta roca, dice, si alguien cayere sobre ella será quebrantado, pero sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Eso tiene que ver con el juicio final. Lo rechazo ahora y al final yo seré desmenuzado. Por eso hay que tener una fe clara, totalmente clara. Habla de desechar lo malo siempre y de desear como niños el alimento espiritual verdadero. Eso está aquí en el capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es lo que debemos desechar nosotros? Desechando, dice, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desechando eso, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, desechando lo malo y deseando como niños el alimento espiritual verdadero. Gentiles, ustedes que eran paganos antes, dice Pedro, ustedes que antes no conocían el camino del Señor, ahora que han venido al conocimiento del Señor, desechen lo malo y deseen como niños, como el niño desea la leche de su mamá cuando chiquito, así ustedes deseen el alimento espiritual. Y por eso es que tenemos tantas reuniones, tantos cultos. Y eso que ahora ustedes solo tienen 2, 3 cultos en la semana. Antes teníamos cultos de lunes a domingo. De lunes a domingo, todos los días teníamos cultos. Y aún aquí en El Salvador también. Y el domingo 2 veces, en la mañana y en la tarde. Y yo he estado comenzando a sentirme mal porque mi esposa y yo somos de ese tiempo en que había culto los domingos mañana y tarde y nosotros asistíamos mañana y tarde. Y ahora no queremos venir ya en la tarde. Entonces, tenemos que convertirnos otra vez. Sí, hombre, porque es una barbaridad. ¿Y por qué lo hacíamos con tanto gusto antes? ¿Por qué no ahora? Entonces, desead como niños la leche espiritual no adulterada. Y nótense la relación que hace. Por un lado dice desechando y por otro lado dice deseando. Desechando el engaño, la malicia, la maldad, la hipocresía, todo tipo de palabras incorrectas. Desechando eso y deseando como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esa es la verdad. Y dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si no has gustado la benignidad del Señor, seguí pues tu vida cristiana floja, tranquila, indiferente. Pero si has gustado la benignidad del Señor, entonces desea como niño recién nacido el alimento espiritual. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, el que está en la iglesia, pero nunca ha nacido de nuevo, no sabe lo que es ser nueva criatura en Cristo, no sabe lo que es la conversión, ese puede ser un creyente frío, o de los que llama el Señor Jesús tibio, que por ratitos sí, por ratitos no, todo ahí medio indiferente, lo invitan a participar sirviendo al Señor, Él no quiere. Si no has conocido realmente al Señor, puedes ser un creyente de esos. Pero los que, si habéis gustado la benignidad del Señor, no podemos ser de ese tipo de creyentes. No debemos ser de ese tipo de creyentes. Y eso lo dice Pedro, desde el principio. Desechando todo lo malo, desead como niños el alimento espiritual verdadero. Luego, en el capítulo 2, versículo 9, dice algo que solo los que hemos gustado la benignidad del Señor entendemos. Que dice en el 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos eso. Y un creyente que no ha nacido de nuevo no sabe que eso es verdad. Él no lo siente en su naturaleza interior. Él no lo vive. Eso de ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, eso no lo sabe alguien que no ha nacido de nuevo. Eso no lo sabe alguien que no se ha convertido al Señor de veras. No lo sabe, no lo entiende, no lo siente. Pero uno que ha nacido de nuevo por obra y gracia del Espíritu Santo, uno lo sabe aquí, lo sabe aquí, lo sabe, lo entiende. Yo soy nueva criatura, yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios. Uno lo sabe, uno lo siente, uno lo vive, uno lo quiere vivir. Entonces, solo imagínense si todos ustedes fueran recién convertidos y no saben nada de esto, y yo soy el apóstol Pedro, estoy diciéndoles lo que hay que hacer ahora que somos de la iglesia Torre Fuerte. Aquí está la orientación. Esta es la ley de Cristo. Entonces, debemos entender estas cosas. Por eso está buenísimo que se haya decidido que este año se va a leer la Biblia. Y por eso les invito a que la lean siempre. Si se atrasaron por alguna razón, no se preocupen, sigan leyendo. Yo no sigo la lectura en el orden en que están leyéndola ustedes, ni mi esposa. Yo leo 5, 6, 7 capítulos diarios, pero no conforme al orden como se está siguiendo la lectura. Pero como este es un intento por leer la palabra de Dios en un año,
Está buenísimo, háganlo conforme está indicando aquí la iglesia, háganlo así. Y hay que seguir este orden, hay que leer la palabra. Leer la palabra. Y aquí comienzan una cantidad de orientaciones a la gente, a los creyentes nuevos, a los creyentes. Quieren leer el 2:11. El 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también los difíciles de soportar. Y sigue dando orientaciones hasta el capítulo 3, a donde siguen las orientaciones. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como también para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Orientaciones a las paganas recién convertidas. Aquí hay una orientación que me gusta. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Definitivamente, orientaciones para los creyentes y en este caso para las mujeres. Para los hombres, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Orientaciones. Ya el apóstol Pablo dice: mujeres, cuando ustedes eran paganas podían vivir y comportarse con su marido como a ustedes se les antojaba, pero ahora no conviene que sigan así. Maridos, ustedes cuando eran paganos maltrataban a sus mujeres, pero ahora ya no deben seguir así. Cristianizando a los cristianos. Las conductas que debemos adoptar nosotros son las de la expresadas en las cartas apostólicas. Y debemos gobernar nuestra vida acorde con estos principios. Entonces, como prediqué hace unos domingos, in my way, no puedes vivir in my way, a tu manera, a mi gusto y antojo, sino in God's way, a la manera de Dios, a la manera de Dios. Y nadie podrá llegar al cielo si vive a su manera. Solo si vive acorde con la voluntad de Dios podrá llegar al cielo. En consecuencia, aquí está la orientación. Lea la palabra, léala. Y como ha insistido Tati, léala y léala aplicándosela a sí mismo. No leerlo, ve, este versículo le cae al pastor. Ve, este versículo le cae al pianista. No, así no. Hay que leerla
esperando que Dios te hable a ti, a mí. ¿En qué necesito yo producir cambios en mi vida? Y en la medida en que yo hago cambios en mi vida por la orientación de la palabra, en esa medida yo soy mejor. Así que pónganse de pie, por favor.